Hola, soy el Dr. Russell Barkley. Soy profesor clínico de psiquiatría en la Universidad de Medicina de Carolina del Sur. Bienvenidos a este curso por Internet sobre los medicamentos que existen para tratar el TDAH. Antes de empezar, quiero compartir con ustedes mis fuentes de ingresos durante el año pasado, por si consideran que pueda existir algún conflicto de intereses en los contenidos de esta presentación. Recibo una pensión de jubilación de la Cátedra de Medicina de la Universidad de Massachusetts, pero desde luego sigo en activo. Durante el último año he impartido conferencias para diversas asociaciones profesionales, hospitales, organizaciones de asistencia sanitaria y otros grupos que figuran en esta diapositiva, por las cuales he recibido una remuneración. Recibo derechos de autor por los diversos productos sobre el TDAH como libros, vídeos, boletines y cursos por Internet como este que están en el mercado. Finalmente, y de gran importancia a efectos de este curso en particular, he asesorado y he trabajado como conferenciante en representación de varias de las principales empresas farmacéuticas que actualmente venden productos para el tratamiento del TDAH. Colaboré también, como testigo experto, en representación de la empresa farmacéutica Eli Lilly hace aproximadamente 1 año y medio, dentro de una disputa legal sobre patentes. Este curso trata sobre los medicamentos que se utilizan para el tratamiento del TDAH. No está pensado para enseñar a los médicos clínicos cómo recetar, equilibrar o controlar el uso de los medicamentos para niños y adultos con TDAH. Para eso están los libros de texto sobre psicofarmacología y las normas para la práctica profesional, además del prospecto que acompaña a cada medicamento. El objetivo de este curso es poner en conocimiento de los participantes los diversos medicamentos que están disponibles para el tratamiento del TDAH, sus efectos comunes, algunos de sus efectos secundarios y otros temas que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionarlos para tratar a los individuos diagnosticados con TDAH. Pueden encontrar más información sobre los medicamentos utilizados para tratar el TDAH en el capítulo que ha escrito el Dr. Daniel Connor dentro de mi manual sobre el diagnóstico y tratamiento para el TDAH. Lo primero que hay que considerar es por qué resulta interesante tratar con medicamentos a los pacientes con TDAH. Para empezar, los medicamentos estimulantes, la atomoxetina y la guanfacina, figuran entre los tratamientos más efectivos para controlar el TDAH, y las pruebas que fundamentan su eficacia y seguridad figuran entre las más amplias dentro de los tratamientos disponibles para este trastorno. La seguridad de estos medicamentos está notablemente bien comprobada. Los medicamentos estimulantes existen desde los años 30 a los años 50 y han sido recetados desde entonces a millones de individuos que los han tomado durante meses o incluso años. Se ha estudiado con detalle y actualmente existen más de 400 estudios sobre los medicamentos estimulantes. A su vez, se han estudiado los efectos de la atomoxetina en más de 4,5 millones de pacientes. Y también, los estudios iniciales sobre el medicamento fueron rigurosos, estudios con doble ciego y placebo con la participación de más de 6.000 pacientes. La guanfacina XR es el último medicamento que ha recibido el visto bueno de la FDA, Administración Reguladora de Alimentos y Medicamentos estadounidense. Y también se han realizado un número razonable de estudios sobre su seguridad y eficacia. Los medicamentos para el tratamiento del TDAH han conseguido una mejoría en la mayoría de los pacientes que los utilizan. Entre un 70% y un 90% de los casos clínicos de TDAH responde a por lo menos uno de los medicamentos actualmente disponibles para tratar este trastorno. De hecho, más de la mitad de los pacientes que toman estos medicamentos lograrán mejorar el nivel de síntomas considerado dentro de la normalidad siempre que se haya establecido la dosificación apropiada para el individuo. Es una proporción mucho mayor que la alcanzada por cualquier tipo de tratamiento para el TDAH. Los tratamientos psicosociales, como la modificación de conducta, el manejo del TDAH en el aula y los programas de entrenamiento parental, tienden a conseguir un grado menor de mejoría y no llegan a normalizar la conducta de un número tan alto de pacientes. Por lo general, entre un 30 y un 50% de los pacientes que reciben tratamiento psicosocial suelen conseguir una conducta normalizada. Por tanto, los medicamentos figuran entre los tratamientos más efectivos que existen para el TDAH. En comparación con otro tipo de intervenciones, es mucho más fácil y más económico realizar un tratamiento para el TDAH con medicamentos. Aunque los medicamentos tienen efectos secundarios, algunos de los cuales son molestos, son muy seguros. Se debería tener en cuenta que los tratamientos psicosociales también tienen efectos secundarios, aunque estos no se han estudiado a fondo.
En los pocos tratamientos psicosociales que se han estudiado con este fin, se han identificado estos efectos secundarios. Los estudios demuestran, por ejemplo, que entre un 10 y un 20% de las familias que han recibido entrenamiento conductual parental y hasta un 25% de las familias con hijos adolescentes que han recibido terapia familiar para tratar el TDAH y trastornos relacionados empeoran como consecuencia de estos tratamientos. Se han encontrado resultados similares en otros tratamientos, como el entrenamiento en habilidades sociales, en los que casi una cuarta parte de los niños con TDAH pueden empeorar con la exposición a este tratamiento, especialmente cuando se realiza en grupos en los que pueden estar otros niños agresivos. Pueden encontrar más información sobre la desviación y los efectos secundarios de los tratamientos psicosociales en los cursos que ofrezco en esta página web sobre el asesoramiento y entrenamiento para los padres y el manejo del TDAH en el entorno escolar. El coste de los medicamentos es mucho menor que el de las terapias psicosociales cuando se aplica durante el mismo periodo de tiempo. Es una consideración importante, ya que las familias tienen recursos limitados para poder pagar los tratamientos y, por tanto, tienen que buscar los que son más efectivos y más rentables. Los medicamentos se pueden utilizar para tratar el TDAH durante años, incluso hasta llegar a la edad adulta, siempre que exista una disfunción. No es así en el caso de diversos tratamientos psicosociales, que solo se pueden utilizar durante un tiempo limitado. Y para terminar, los medicamentos pueden ayudar a funcionar en diversos entornos donde no hay personas encargadas de la supervisión del individuo con TDAH. Por tanto, pueden resultar muy prácticos cuando es necesario controlar los síntomas. En el caso de los niños, puede ser durante actividades que realizan en la comunidad, por ejemplo, cuando están jugando con otros niños. En el caso de los adolescentes y los adultos, podría ser cuando están conduciendo solos o en compañías de amigos durante recreos, transporte escolar y a la hora de la comida, cuando la supervisión adulta suele ser menor. Son actividades en las que es imposible supervisar la conducta del individuo y aplicar tratamientos psicosociales. Como consecuencia, el uso de los medicamentos para ayudar a controlar los síntomas del TDAH en estas situaciones pueden funcionar mejor para el individuo y reducir posibles daños que podría sufrir si no se lograra controlar sus síntomas adecuadamente. Actualmente, existen 3 tipos de medicamentos aprobados por la FDA estadounidense para el tratamiento del TDAH. Son los estimulantes, especialmente los fármacos metilfenidato y anfetamina, y más recientemente la atomoxetina, aprobada en el 2003. Y finalmente, el fármaco aprobado más recientemente, en 2009, la guanfacina XR, un medicamento antihipertensivo. La primera clase de medicamentos para el tratamiento del TDAH que voy a comentar son los estimulantes. Tal como he indicado anteriormente, los medicamentos estimulantes figuran entre los fármacos que más se han estudiado dentro de la psiquiatría y la pediatría, especialmente en relación con el tratamiento del TDAH infantil. Se han utilizado desde los años 30 y 50, y actualmente existen más de 400 estudios realizados para evaluar su seguridad y efectividad. Miles y posiblemente millones de casos de TDAH infantil y adulto se han tratado con estos medicamentos desde que se empezaron a comercializar y, por tanto, hay mucha información sobre su uso, sus efectos y sus efectos secundarios. Hasta hace casi una década, había 3 tipos de medicamentos estimulantes disponibles: metilfenidato, las anfetaminas, también conocidas como la anfetamina D y la L, y pemoline. Este último se dejó de vender hace unos años por un riesgo bajo pero significante de posible fallo del hígado en los niños. Como consecuencia, el pemoline no se vende en la mayor parte de los Estados Unidos. El metilfenidato y las anfetaminas, al contrario, siguen funcionando como tratamientos que se utilizan con mucha frecuencia para el TDAH. Aunque a veces los pacientes no responden tan bien al tratamiento con uno de estos medicamentos como el metilfenidato, si se combinan los dos, la respuesta positiva llega a casi un 90%. Lo mismo ocurre con los diversos sistemas de liberación de cada uno de ellos. A veces el individuo responde bien a un sistema de liberación de un medicamento, pero no tan bien a alguno de los otros sistemas. Es decir, que la respuesta de cada individuo puede ser relativamente personal. Algunas personas responden muy bien a una dosis baja, pero su conducta se deteriora si la dosis se aumenta, mientras que la curva de respuesta de otros individuos es totalmente al contrario. Una dosis baja no funciona, pero logran un control terapéutico adecuado con el aumento de la dosis.
Otros individuos tienen un determinado umbral de respuesta. En estos casos, el aumento de la dosis no da ningún resultado hasta que llegue al umbral particular del individuo, y en ese momento sus síntomas pueden demostrar una mejoría notable. Esta variedad de respuestas nos indica que es imposible sacar conclusiones sobre la respuesta probable a un estimulante basado en la experiencia previa con otro. Asimismo, no podemos suponer cómo va a responder a un tipo de sistemas de liberación del medicamento comparándolo con otros. Y finalmente, no es posible llegar a conclusiones sobre la respuesta a los medicamentos no estimulantes que comentaré más adelante en este curso en comparación con los estimulantes. Por tanto, los médicos deberían considerar el uso de medicamentos y el ajuste de su dosificación como una actividad que requiere un enfoque personalizado según cada paciente. Durante la última década, uno de los desarrollos más evidentes en el uso de los medicamentos para el TDAH ha sido la disponibilidad de nuevos sistemas de liberación de estos fármacos. Aunque no se hayan desarrollado nuevos medicamentos, los nuevos sistemas de liberación mantienen los medicamentos activos en el cuerpo del paciente para disminuir el número de tomas de los mismos a lo largo del día. Me refiero a los 5 sistemas de liberación, como las pastillas de liberación inmediata, que se han utilizado desde hace décadas. Los comprimidos de liberación prolongada, sistema oral por bomba osmótica. Las tecnologías de gránulos de liberación prolongada, tanto para el metilfenidato como la anfetamina, y también incluye un nuevo parche cutáneo con metilfenidato que se está utilizando para tratar el TDAH, y más recientemente existe una nueva categoría de medicamentos que se conoce como profármaco, que está disponible para la anfetamina. Describiré todo ello más adelante. Esta es la referencia que mencioné al principio de esta presentación. Les animo a consultarla para obtener más información sobre los estimulantes. Se trata de un capítulo excelente escrito por el Dr. Daniel Connor, que trabaja actualmente en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Connecticut. Además de las pastillas de metilfenidato y la anfetamina de liberación inmediata, disponibles desde hace décadas, hace más de 10 años se inventó un nuevo sistema de liberación, conocido como el OROS, comprimido de liberación prolongada, acción larga, sistema oral de liberación osmótica. Este fármaco es una bomba en miniatura que funciona con agua, tal como se ve al lado izquierdo de esta diapositiva. Si abrimos una cápsula, podemos observar que hay una cámara para el medicamento y un compartimiento vacío. El exterior de la cápsula está recubierto de metilfenidato en polvo. Cuando la cápsula se traga, este medicamento en polvo se libera inmediatamente, dejando tiempo para que la cámara vacía, conocida como la cámara de empuje, absorba agua de forma continua. Según se va llenando de agua, ejerce presión sobre la cámara que contiene el fármaco para liberar el metilfenidato de forma prolongada durante más de 10 horas. Se trata de un invento muy útil, que permite que los niños y los adultos con TDAH puedan tomar el medicamento en una sola dosis diaria, y la presión de la cámara de agua hace que el medicamento se libere gradualmente a lo largo del día. Previamente, las pastillas de liberación inmediata hacían efecto de unas 3 a 5 horas como mucho, con lo cual los niños tenían que tomarla 2 o 3 veces diarias y los adultos hasta incluso 4 veces por día. Aunque el sistema de liberación del metilfenidato es distinto, el medicamento tiene los mismos efectos positivos y los mismos efectos secundarios. La ventaja del nuevo sistema es que mantiene el medicamento en el torrente sanguíneo durante mucho más tiempo a lo largo del día. La gráfica de la siguiente diapositiva demuestra lo que ocurre cuando se activa la cápsula de metilfenidato y la medicación sale expelida de la cámara a causa de la presión del agua. Observen que en la gráfica superior vemos su activación en el tiempo comparada con la del metilfenidato normal con 3 tomas diarias. Aquí podemos observar que el problema que tiene el metilfenidato de liberación inmediata es que se producen altibajos en la disponibilidad del medicamento en el torrente sanguíneo y, por tanto, en el control de la conducta. El control de los síntomas del TDAH por el medicamento parece una especie de montaña rusa. En el caso de los comprimidos de acción prolongada, el medicamento se mantiene más tiempo en el cuerpo y con un nivel en sangre más constante a lo largo del día, tal como se ve aquí. Por tanto, se mantiene la dosis terapéutica dentro del torrente sanguíneo durante gran parte del día, sin tener que tomarlo varias veces. La tercera tecnología que se desarrolló fue el sistema granular de liberación prolongada.
está disponible para el metilfenidato y la anfetamina. Existen distintos medicamentos tanto en Europa como en los Estados Unidos que utilizan este sistema. Al tragar la cápsula, los gránulos se hacen disponibles para su absorción. Algunos de los gránulos están recubiertos con una sustancia que permite su disolución inmediata y otros tienen una cobertura más gruesa que hace que se mantengan más tiempo en el cuerpo para su absorción posterior. De esta manera, algunos gránulos se disuelven inmediatamente y otros después de 1, 2, 3, 4 y hasta 8 o 10 horas más tarde. Este sistema permite que el medicamento se mantenga en el cuerpo durante un tiempo más prolongado y a través de una sola dosis. Como pueden observar en esta gráfica, este sistema de liberación de gránulos compensa la típica bajada del nivel de medicamento en sangre que puede ocurrir en los individuos que toman fármacos de liberación inmediata. De esta forma, igual que con los medicamentos oros, comprimidos de liberación prolongada, sistema oral por bomba osmótica, se mantiene el nivel del fármaco en la sangre a lo largo del día sin tener que tomarlo varias veces al día. En el caso de los niños, que muchos tienen dificultades para tragar una cápsula, el sistema granular tiene otra ventaja. Las cápsulas se pueden abrir antes de consumirlas, tal como se ve al lado izquierdo de la diapositiva, para mezclar los gránulos con la comida, como por ejemplo el puré de manzana, sin que esto cambie la farmacocinética ni el desarrollo de la acción del medicamento en el tiempo. Esto representa una ventaja específica de este sistema de liberación del medicamento en comparación con otros. Si comparamos este sistema de liberación con el oros, hay que tener en cuenta que aunque ambos funcionan muy bien para controlar los síntomas del TDAH a lo largo del día, especialmente a lo largo de la jornada escolar, los dos sistemas no llegan a su máximo nivel en sangre en el mismo momento del día. Según los estudios realizados por Sharon Beagle y sus compañeros en la Universidad de California en Irvine, el sistema de liberación de medicamento oros llega a su nivel máximo en sangre algo más tarde que el sistema de liberación prolongada de gránulos. Por tanto, si un niño tiene más dificultades en un momento específico del día, por ejemplo, mayores dificultades por la mañana que por la tarde, el sistema granular podría ser preferible. Por otro lado, si las mayores dificultades se presentan entre la tarde y primeras horas de la noche, podría ser más efectivo utilizar el sistema oral de liberación prolongada por bomba osmótica. Pero por lo general, ambos sistemas logran un grado de control parecido de los síntomas del TDAH a lo largo del día. Lo único que ocurre es que el nivel máximo de liberación en el torrente sanguíneo no coincide en el tiempo. El cuarto sistema que está disponible como sistema de liberación es el parche cutáneo. Se trata de una tecnología transdérmica de matriz de puntos, en la que el metilfenidato se coloca en un parche para que se absorba a través de la piel. Lo más habitual es colocar el parche en el hombro o el glúteo. El parche se puede llevar a lo largo del día. Mientras se lleva puesto, el medicamento está disponible para su absorción en el torrente sanguíneo a través de la piel. Es necesario, sin embargo, quitar el parche varias horas antes de acostarse, para que el medicamento se pueda descomponer y eliminar del cuerpo, y así evitar que interfiera con el inicio del sueño o que provoque insomnio. El medicamento puede irritar la piel, y se ha visto que el parche puede provocar una erupción cutánea en 1 de cada 6 personas. Para estos individuos es preferible buscar otro sistema de liberación del medicamento. Se ha visto, sin embargo, que por lo general más de un 80% de las personas que utilizan el parche toleran bien la absorción del medicamento a través de la piel. Finalmente, el último sistema de liberación de medicamentos desarrollado en 2009 se llama profármaco. Los profármacos contienen un medicamento activo, en este caso o dexanfetamina, que está inmovilizado por otra sustancia química para que no se pueda activar. En este caso, la otra sustancia es la lisina. Al vincular la dexanfetamina a la lisina, la primera no se puede liberar hasta que la lisina se separa de ella. En ese momento se activa la dexanfetamina. Este medicamento es efectivo durante un periodo muy largo. Sus efectos duran por lo menos unas 10 horas diarias y para muchas personas aún más. Se toma una vez al día, igual que los otros sistemas de liberación prolongada. Se puede tomar con o sin la comida, sin afectar su disponibilidad dentro del organismo. Vamos a examinar la molécula de la lisdesanfetamina para ver cómo funciona. Aquí observamos una imagen de la molécula tal como existe dentro del fármaco. Cuando el fármaco se traga, empieza a descomponerse dentro del intestino y es absorbido a través de la mucosa del mismo. Hay una enzima en el intestino y el torrente sanguíneo que separa la lisina
de la anfetamina. Esta separación hace que se active la anfetamina, que empieza a producir los mismos efectos de los otros medicamentos que utilizan la D-anfetamina como principio activo. Este fármaco se desarrolló para disminuir las posibilidades de abuso de la anfetamina, un fármaco que tiene un potencial relativamente alto de abuso y venta en la calle. De esta forma, al vincular la anfetamina a la lisina, asegura la dificultad para activar el fármaco si no está dentro del intestino o del torrente sanguíneo, cuando la lisina se separa y el medicamento se activa. Cuando este fármaco estuvo disponible, se descubrió que la medicación puede durar hasta 12 horas en muchos pacientes y en algunos durante aún más tiempo. Aparte de esta característica, el medicamento tiene el mismo perfil de efectos y efectos secundarios que cualquier otro sistema de liberación de dexanfetamina. Aproximadamente un 70% de los pacientes probablemente mejoren con este medicamento específico que tiene las características de otros medicamentos estimulantes y de otros sistemas de liberación. La ventaja del sistema de la lisdesanfetamina es que puede controlar la conducta durante más tiempo a lo largo del día, en comparación con otros sistemas, y su potencial para el abuso de sustancias es menor, en comparación con otros sistemas de liberación de anfetamina. Una cuestión que se ha investigado durante la última década es si los medicamentos estimulantes se pueden utilizar con seguridad para tratar a niños en edad preescolar. La FDA ha aprobado el uso de estos medicamentos para niños con TDAH a partir de los 5 o los 6 años, dependiendo del medicamento en cuestión. Estos medicamentos, sin embargo, se han utilizado fuera de indicación por muchos médicos clínicos a la hora de tratar a niños menores de 5 años de edad. Por tanto, cobró importancia la determinación de cuestiones de seguridad o de un posible aumento de efectos secundarios cuando niños menores de 5 años reciben tratamiento con estos medicamentos. Durante la última década, el Instituto Nacional de la Salud Mental inició un estudio a gran escala sobre los efectos del metilfenidato en los niños de edad preescolar. El estudio se conoce como el estudio PATS, por sus siglas en inglés, Estudio sobre el tratamiento del TDAH en niños de edad preescolar. En el protocolo del estudio participaron más de 300 niños entre los 3 y los 5 años y medio, diagnosticados con TDAH. Según el protocolo del estudio, los padres de todos los niños recibieron entrenamiento conductual parental antes de iniciar el protocolo con el fármaco, por si los niños respondieran bien a este entrenamiento parental y no les hiciera falta el medicamento. Pero como pueden observar aquí, más de la mitad de los niños no obtuvieron muy buenos resultados con el entrenamiento conductual parental y tenían síntomas residuales de TDAH, suficientes para entrar en el estudio del medicamento. En este estudio se probaron 3 dosis distintas de metilfenidato. Como se observa aquí, tomaron el metilfenidato 3 veces diarias. Este estudio entonces utilizaba el sistema de liberación inmediata del metilfenidato. Los resultados del estudio demostraron que el medicamento producía cambios más reducidos en los síntomas del TDAH que los que se veía en el tratamiento de los niños de edad escolar. Como pueden observar aquí, el grado de mejoría, conocido como la magnitud del efecto, fue de entre un 0,4 y un 0,8 en comparación con la magnitud de efecto habitual en los pacientes de edad escolar entre 0,8 y 1,2. La magnitud del efecto es simplemente la medida del número de desviaciones típicas de mejora entre el estado de las personas que fueron tratadas con el placebo y las que fueron tratadas con el medicamento activo. Aquí observamos que la magnitud del efecto fue de entre 0,4 y 0,8 desviaciones típicas, notablemente más baja que la conseguida en los niños de edad escolar. Según el estudio, un pequeño porcentaje de niños de edad preescolar que fueron medicados se encontraban dentro del rango durante el proceso. Aquí pueden observar que aproximadamente un 22% de los niños de edad preescolar tuvieron una conducta normal, mientras que la cifra para los niños de edad escolar es de entre un 50 y un 60%. Estos datos significan que los niños de edad preescolar mostraron un grado menor de mejoría y un porcentaje menor lograba una conducta normal con el medicamento en comparación con los resultados para los niños de edad escolar. El estudio encontró además que en comparación con los niños de edad escolar, los de edad preescolar tenían una probabilidad algo mayor de experimentar los efectos secundarios del medicamento, aunque no se presentaba ningún efecto secundario nuevo. Y como pueden observar aquí, también había un porcentaje ligeramente más alto de niños de edad preescolar que simplemente no toleraban el medicamento, un 8% en comparación con el 3% de los niños de edad escolar.
Por lo general, los niños que participaban en el estudio experimentaban cierto retraso del crecimiento, algo habitual en todos los estudios sobre el uso de medicamentos estimulantes con niños. De todos modos, el medicamento era efectivo y se toleraba relativamente bien, sin evidencia de nuevos efectos secundarios. Pero el estudio llegó a la conclusión de que los niños de edad preescolar podrían experimentar una mejoría algo más reducida y que había un porcentaje algo más elevado de intolerancia y de efectos secundarios en comparación con la población de niños de edad escolar. Por lo general, los medicamentos estimulantes como el metilfenidato, según este estudio, se podrían considerar seguros y efectivos para su uso en el tratamiento de niños de edad preescolar. Ahora examinemos algunos de los beneficios o de los efectos sobre la conducta de los medicamentos estimulantes. En general, estos medicamentos mejoran los síntomas del TDAH, especialmente las dificultades de concentración, la resistencia a las distracciones y la persistencia en el tiempo para conseguir objetivos. También disminuyen la hiperactividad y la conducta impulsiva. Como consecuencia de la reducción de estos síntomas, hay un aumento de la productividad, especialmente en el entorno escolar, en relación con los trabajos académicos. El efecto es mayor en relación con la productividad que con la exactitud del trabajo realizado. Pero tal como indiqué en mi curso sobre el manejo del TDAH en el entorno escolar, el problema mayor que los niños con TDAH tienen en el colegio es la productividad, y no tanto la exactitud de los trabajos realizados. Los niños que reciben tratamiento con medicamentos pierden menos días de colegio y pueden demostrar un aumento en su nivel de lectura si se mantiene este tratamiento durante varios años. Es posible que las probabilidades de recibir medidas disciplinarias en el colegio o tener que repetir curso disminuyan también. Numerosos niños demuestran un mayor control sobre sus emociones cuando toman estos medicamentos. Disminuyen también las conductas agresivas y los síntomas del trastorno negativista desafiante. Algunos estudios indican incluso una reducción en las actividades antisociales dentro de la comunidad por parte de los niños y adolescentes con TDAH cuando reciben tratamiento con estos medicamentos. Algunos estudios indican que cuando el tratamiento con medicamentos persiste durante la adolescencia, disminuye incluso la probabilidad de iniciar el consumo de tabaco y posiblemente la probabilidad de desarrollar un trastorno de drogodependencia en esta etapa de su desarrollo vital. En esta diapositiva podemos observar un listado de otros beneficios que aportan los medicamentos estimulantes. Entre ellos figura un mayor cumplimiento de las órdenes de los padres y profesores y una mayor capacidad para cumplir las normas en casa y en el entorno escolar. También hay una mejoría en varias de las funciones ejecutivas, especialmente la inhibición y la memoria de trabajo. Algunos estudios llegan a sugerir que hay una mejoría en la interiorización del lenguaje, la base para el pensamiento verbal, con el uso de estos medicamentos. Numerosos estudios realizados hace 40 años han recogido documentación sobre las mejoras en la escritura, la coordinación motora y el autocontrol que los niños experimentan cuando toman estos fármacos. En los otros cursos que ofrezco en esta página web sobre las dificultades que experimentan los niños, adolescentes y adultos con TDAH, recordarán que los niños frecuentemente tienen dificultades con la coordinación motora, el desarrollo y especialmente con la escritura. Por tanto, es gratificante ver que estos medicamentos pueden influir positivamente también sobre este área de disfunciones del trastorno. Varios estudios han demostrado que cuando los niños toman medicamentos para el TDAH tienen un mayor nivel de autoestima que cuando no los toman. Probablemente esté relacionado con el mayor éxito que experimentan en casa, en el entorno escolar y en las relaciones con sus compañeros. Hay una menor tendencia a recibir castigos y parece que tienen una mayor aceptación de su grupo, con interacciones más positivas cuando toman los medicamentos que cuando toman placebos o no toman ninguna medicación. Se han realizado algunos estudios sobre posibles beneficios en el rendimiento deportivo de los niños medicados. Aunque se nota una mejoría en la coordinación motora, tal como he comentado anteriormente, por lo general, estos medicamentos no hacen que los niños sean mejores deportistas. Pero sí es cierto que cuando toman los medicamentos prestan más atención a los juegos o partidos en los que participan y cometen menos errores cuando participan en actividades deportivas. Estudios que otros compañeros y yo hemos realizado indican que el TDAH tiene un efecto adverso sobre la conducción de vehículos motores, tal como comenté en mi curso sobre las consecuencias del TDAH en los adolescentes y adultos en esta página web. Otros estudios sugieren que cuando los individuos con TDAH reciben tratamiento, experimentan una mejoría en su capacidad de atención, su tiempo de reacción, la inhibición y su habilidad para conducir.
Estos resultados parecen indicar que esta medicación podría disminuir algunas de las consecuencias adversas que probablemente afectan a los conductores con TDAH. Otros estudios han demostrado que los medicamentos para tratar el TDAH pueden ser efectivos para controlar sus síntomas, incluso cuando ocurren dentro del contexto de los trastornos del espectro autista. Durante muchos años se creía que las personas con TDAH y un trastorno del espectro autista comórbido no podrían recibir este tratamiento porque estos fármacos podrían empeorar los manierismos estereotipados, la ansiedad y otros síntomas del autismo. Se ha visto al final que no era cierto. Hay estudios que demuestran que estos medicamentos pueden controlar los síntomas del TDAH, incluso cuando coexiste con el autismo. Algunos, sin embargo, indican que las personas con trastorno del espectro autista tienen mayores posibilidades de experimentar efectos secundarios, aunque la diferencia es relativamente pequeña. Todo medicamento tiene efectos secundarios. Y desde luego es el caso también de los estimulantes. Pero los efectos secundarios asociados con los estimulantes son relativamente benignos, aunque lleguen a ser muy molestos para algunos pacientes. Aproximadamente un 5% o menos de las personas con TDAH no los toleran. La cifra puede ser algo mayor en los niños de edad preescolar, tal como he indicado anteriormente. Pero por lo general, entre un 3 y un 5% de las personas con TDAH no toleran estos fármacos. El 95% restante sí los toleran razonablemente bien. Todos los efectos secundarios conocidos de los medicamentos estimulantes están relacionados con la dosis de los mismos, con lo cual es probable que si aumentamos la dosis, aumentarán los efectos secundarios también. Los efectos secundarios más comunes figuran aquí en el centro de la diapositiva. De hecho, muchos estudios indican que son los únicos efectos secundarios estadísticamente significativos. Los más comunes son el retraso para coger el sueño o el insomnio, que afecta a más de la mitad de los niños con TDAH, pérdida de apetito, especialmente al mediodía, que también afecta a más de la mitad de los niños que reciben tratamiento. Podrían producir dolor de cabeza o de estómago en algunos pacientes, aunque el porcentaje es menor. Un porcentaje muy pequeño, normalmente inferior al 10%, se quejan de una mayor irritabilidad y algunas personas se quejan de que se les saltan las lágrimas y lloran frecuentemente. Estos medicamentos pueden aumentar ligeramente manías, tics o manierismos nerviosos, pero por lo general, menos de un 10% de las personas que toman estos medicamentos experimentan estas dificultades. Menos del 3% de los pacientes parecen desarrollar tics o síndrome de Tourette cuando toman estos medicamentos, y ese 3% suele ser personas con historial familiar en los que el síndrome ya estaba presente, con lo cual habría una tendencia genética de sufrir estos efectos secundarios. Hablaré con más detalle sobre esto cuando lleguemos a las diapositivas siguientes. Es cierto que muchos niños con TDAH que reciben tratamiento con estos medicamentos muestran un retraso de crecimiento que suele ser bastante leve, con un promedio de 0,5 a 2 kilos por debajo del peso normal para su edad durante el primer año del tratamiento. El retraso en el aumento de peso del niño puede persistir durante varios años, pero cuando llega la adolescencia ya no existen indicaciones de que el tratamiento con medicamentos estimulantes para el TDAH altere la altura o peso del individuo. Por tanto, estos efectos sobre el crecimiento parecen ser relativamente transitorios. Afecta también a la altura, tal como pueden observar en la parte inferior de la diapositiva. El retraso de crecimiento es aproximadamente de 1 centímetro por año, mientras toman estos medicamentos en comparación con otros individuos que no los toman. Pero igual que ocurre con el peso, el efecto parece ser transitorio. No hay estudios que indiquen que los estimulantes provocan efectos significativos sobre el peso o la altura en los adolescentes o adultos. A nivel global, parece que el impacto sobre el crecimiento ocurre durante los primeros de 1 a 3 años de terapia con estimulantes y luego desaparece. De hecho, algunos estudios sugieren que puede haber una recuperación del crecimiento al llegar a la adolescencia. Un estudio sugirió que los medicamentos estimulantes podrían producir daño a los cromosomas, especialmente en los glóbulos rojos, que podría aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer. Estudios posteriores no han llegado a las mismas conclusiones. De hecho, una investigación de la metodología empleada en el estudio original mostró que era poco rigurosa y no servía para llegar a la conclusión de que estos medicamentos causaran daños cromosómicos. No había indicios, por tanto, de que los medicamentos estimulantes predispusieran a los pacientes a ningún riesgo de cáncer.
Muchos estudios indican que los medicamentos estimulantes causan un ligero aumento en el ritmo cardíaco y la tensión sanguínea. Este aumento no tiene gran significado a no ser que el individuo ya esté dentro de un parámetro mórbido para estos valores, como podrían ser los individuos con casos preexistentes de tensión arterial alta. Los hombres de origen afroamericano tienen una mayor tendencia a la tensión arterial alta y, por tanto, es especialmente aconsejable realizar una revisión previa para descartar problemas de tensión arterial y habría que evitar tratar a estas personas con medicamentos estimulantes. Por lo general, es una buena práctica médica realizar una evaluación previa de ritmo cardíaco y tensión arterial antes de iniciar el tratamiento con medicamentos estimulantes. Algunos estudios indicaron que había un pequeño aumento pero significante del riesgo de alucinosis o de reacción psicótica a los estimulantes. En general ocurre en un promedio del 1 al 2% de los niños que toman estos medicamentos. La reacción más frecuente son las alucinaciones, especialmente las alucinaciones táctiles o la sensación de tener insectos o bichos reptando por la piel. Es un efecto secundario muy raro y habitualmente está relacionado con las dosis del medicamento. Una vez que se deje de suministrar el fármaco y se haya eliminado del cuerpo, suele desaparecer esta alucinosis. Por tanto, se trata de un fenómeno transitorio. Estudios que han realizado un seguimiento de los niños con TDAH hasta la edad adulta no han encontrado que el consumo de estos medicamentos durante años y hasta la edad adulta tenga efectos discernibles ni consecuencias adversas. De vez en cuando surgen afirmaciones de que los estimulantes aumentan la probabilidad de muerte súbita en los niños o adultos que los toman para controlar el TDAH. Para poder evaluar esta afirmación, es necesario tener los datos sobre el porcentaje de casos de muerte súbita en la población que no toma estimulantes. Como pueden observar aquí, el índice de base para la muerte súbita en la población general es de entre 1 y 7 de cada 100.000 personas por año. Es un índice muy bajo. El índice de casos de muerte súbita que han encontrado los estudios sobre este riesgo entre los niños y adultos con TDAH que toman medicamentos estimulantes no es mayor que el de la población en general. De hecho, varios de estos estudios han encontrado índices inferiores a los de la población general. Por tanto, no hay nada que indique que los estimulantes aumentan el riesgo de muerte súbita en la población de pacientes con TDAH. Es posible que los índices más bajos de muerte súbita entre la población con TDAH que toma estimulantes se deba a las revisiones previas que se realizan para descartar anormalidades cardíacas antes de iniciar el tratamiento. No se recetan estimulantes a pacientes a los que se han encontrado condiciones cardíacas que contraindican el uso de este tipo de fármaco. Este hecho explica la menor probabilidad de reacciones cardíacas adversas en la población que recibe tratamiento con estimulantes. El prospecto de los medicamentos estimulantes suele advertir que no son aptos para las personas con un historial de problemas cardíacos significantes o intervenciones quirúrgicas cardíacas. Hay varias ideas equivocadas entre la población general acerca de los medicamentos estimulantes. En gran parte, debido a la publicidad negativa que reciben cada cierto tiempo en los medios de comunicación no especializados. Por lo general, estos medios no ofrecen una información especialmente certera de estos fármacos y, por tanto, no es inusual que la gente crea que los medicamentos estimulantes son adictivos, incluso bajo un control facultativo. Esto no es por lo general cierto. Para poder crear una adicción, sería necesario que el individuo aplastara el medicamento y lo inhalara o lo inyectase de forma intravenosa. Si se toma tal como está indicado por el médico por vía oral y según las dosis recetadas, existen pocos riesgos o ninguno de desarrollar una adicción a los medicamentos que habitualmente se utilizan para tratar el TDAH. Otra idea equivocada es que los estimulantes pueden aumentar las conductas agresivas. Todas las pruebas disponibles indican que los niños que toman estos medicamentos son menos agresivos y participan en menos actividades antisociales que los niños con TDAH que no los toman. Otra idea equivocada es que los estimulantes pueden aumentar las convulsiones que sufre un individuo. Los estudios indican que no es cierto. Incluso las personas que tienen epilepsia pueden tomar medicamentos estimulantes sin problemas. El riesgo de sufrir convulsiones solo aparece cuando se administran dosis muy elevadas de estos medicamentos. Las dosis son tan altas que una persona tendría que consumir una gran cantidad de estimulantes para llegar a este umbral. Por lo general, los estimulantes se pueden utilizar de manera segura y eficaz con personas que tienen epilepsia o trastornos convulsivos. Preocupaba la posibilidad de que el tratamiento con los medicamentos estimulantes pudiesen aumentar los tics o incluso provocar el síndrome de Tourette en los pacientes.
Estudios posteriores más rigurosos han demostrado que estos medicamentos no producen efectos adversos para la gran mayoría de las personas, incluso las que ya tienen tics o síndrome de Tourette. De hecho, los tics disminuyeron en aproximadamente un tercio de las personas con tics o síndrome de Tourette. Algunos estudios sugieren, sin embargo, que la frecuencia de los tics aumenta en cierto grado en aproximadamente un 30% de las personas que tienen un trastorno de tics preexistente cuando toman estimulantes. A nivel global, estos fármacos se pueden utilizar con seguridad en personas con tics o síndrome de Tourette, pero los médicos clínicos deberían hacer un seguimiento de los tics de estos pacientes para determinar si se encuentran dentro de la minoría de personas en las que estos medicamentos los empeoran. En estos casos, es mejor interrumpir el tratamiento y cambiar a un medicamento no estimulante. Normalmente la frecuencia de los tics vuelve a su nivel inicial. Algunos niños que no tenían un trastorno de tic previo pueden desarrollarlo como respuesta al tratamiento. Suelen ser niños con un historial familiar de trastorno de tics, con lo cual puede existir una predisposición que simplemente se manifiesta con la medicación. Suelen volver a su estado inicial, normalmente entre los 7 y 10 días después de interrumpir el tratamiento. Existe una cierta preocupación dentro de la población estadounidense de una posible sobremedicación de las personas con TDAH, pero los estudios realizados al respecto han demostrado que no es cierto. Lo que demuestran por lo general es que los médicos de familia y los pediatras suelen ser muy conservadores o cautelosos a la hora de fijar la dosis de los medicamentos que utilizan para tratar el TDAH. De hecho, es posible que la dosis que recetan sea insuficiente en comparación con los psiquiatras, que tienen tendencia a utilizar dosis más elevadas y conseguir mejores resultados en el control de los síntomas del TDAH. A nivel global, no existen indicios del empleo de dosis excesivamente altas de estimulantes en los niños dentro de la población estadounidense. Existen también otras ideas equivocadas en relación con los estimulantes. Muchas personas en los Estados Unidos creen, por ejemplo, que estos medicamentos se recetan en exceso, es decir, que el número de personas que los toman en realidad supera el número de personas que tienen el trastorno. Por lo general, entre un 7 y un 8% de los niños de edad escolar y entre un 4 y un 5% de los adultos en los Estados Unidos tienen TDAH. Pueden observar aquí que por lo general solo de un 4 a un 5% de los niños con TDAH toman en algún momento medicación para controlarlo, una cifra muy por debajo del nivel base de TDAH infantil. Esta cifra sugiere que aproximadamente de un 60 a un 65% de la población de niños con TDAH están tomando medicamentos estimulantes. En el caso de los adultos, 1 de cada 10 recibe tratamiento, con lo cual casi un 90% de los adultos con TDAH en los Estados Unidos no toman medicación para controlar sus síntomas. Estas cifras indican que los estimulantes no se están recetando en exceso, sino todo lo contrario. No se descarta que en algunas localidades o barrios haya médicos que receten estos medicamentos en exceso. Esto puede ser cierto, pero a nivel de las grandes regiones geográficas o comunidades en Estados Unidos, los indicios sugieren que los estamos utilizando por debajo de sus posibilidades y no existe una sobremedicación en la población. Los medios de comunicación han retratado a los medicamentos estimulantes como fármacos que probablemente aumentan las posibilidades de un futuro abuso de otras sustancias estimulantes. Es decir, que se cree que las personas que toman estos medicamentos tienen mayor tendencia a sufrir futuros trastornos de drogodependencia como consecuencia del tratamiento con estimulantes. Pero esto es totalmente falso. No hay pruebas que indiquen que las personas que toman estos medicamentos en la infancia durante años tengan mayor probabilidad de convertirse en drogadictos en la adolescencia o la edad adulta. Se han realizado 15 estudios sobre este tema y ninguno ha confirmado este riesgo. Por ejemplo, el realizado por la doctora Nadine Lambert sugirió que los niños que tomaban estimulantes podrían tener mayores probabilidades de utilizar o abusar de ellos durante la adolescencia o la edad adulta. Podrían tener mayores probabilidades de consumir la nicotina o la cocaína. Sin embargo, se vio que el análisis de la estadística no fue el apropiado, porque no controlaban la coexistencia del trastorno de conducta en las personas que participaban. Se sabe que las personas que tienen un trastorno de conducta tienen una mayor tendencia a la experimentación o abuso de drogas. Cuando en los estudios se hace un control para trastorno de conducta comórbido, los resultados no indican ninguna asociación de los medicamentos estimulantes con un mayor riesgo de drogodependencia en la adolescencia o la edad adulta.
Se dice frecuentemente que los medicamentos estimulantes no mejoran el rendimiento académico, pero depende de nuestra definición de rendimiento académico. Si estamos hablando de la conducta, la productividad y las notas en el colegio, existen amplias pruebas de la mejoría de estos aspectos por parte de los niños con TDAH que reciben tratamiento con estimulantes. Muchos estudios indican que hay una mejoría en la productividad, la conducta en clase, el cumplimiento de las normas, la relación entre los compañeros y una mejoría de las notas, y en consecuencia, una mejoría de las notas escolares. Los niños con TDAH que toman medicación demuestran también una reducción en la frecuencia de los castigos, las faltas de asistencia y la probabilidad de tener que repetir curso en comparación con los niños que no reciben este tipo de tratamiento. Sin embargo, aunque estén recibiendo tratamiento con estimulantes, existen pocos indicios de mejoría en el entorno escolar en lo que se refiere al conocimiento en sí o a los resultados de los exámenes anuales de rendimiento. Pero, ¿qué motivo hay para pensar que estos medicamentos podrían mejorar este tipo de rendimiento? Los comprimidos no contienen ni datos ni conocimiento, y por lo tanto tomarlos no aporta conocimientos que el individuo no tenía previamente. En los estudios a corto plazo de esta medicación no hay indicios de mejorías en conocimientos académicos por haber tomado estimulantes unas pocas semanas o pocos meses. Estudios más recientes, que han realizado un seguimiento de niños que han tomado estimulantes durante varios años, indican que puede haber alguna mejoría en el rendimiento académico, especialmente en los resultados de los exámenes de lectura. De todas maneras, aunque estos fármacos no mejorasen los conocimientos ni el rendimiento en sí, es cierto que mejoran la conducta en el aula, las notas, las relaciones sociales, etc. Por eso mismo vale la pena utilizar los medicamentos para tratar el TDAH, aunque no exista un aumento de conocimientos académicos. Se han hecho algunos estudios para buscar posibles factores que podrían pronosticar los individuos con una respuesta positiva a los medicamentos estimulantes. La mayoría de estos estudios se han hecho en relación con el metilfenidato. Estos estudios sugieren, por lo general, que el primer factor que podría pronosticar una buena respuesta al medicamento es la edad. Tal como he comentado anteriormente, es posible que los niños de edad preescolar no tengan una respuesta tan positiva, y el número de individuos que sí la demuestran es más reducido en comparación a los niños de edad escolar. Una vez que los niños entran en la escuela primaria, no hay indicios de diferenciación por edad en la respuesta a los medicamentos. Un promedio de entre un 70 a un 90% de los niños de esta franja de edad tienen probabilidades de una buena respuesta a los estimulantes. Al llegar a la adolescencia, este promedio baja de un 65 a un 80%. La diferencia entre la respuesta a los medicamentos entre los niños y los adolescentes no es significante. En la edad adulta, de nuevo, entre un 65 y un 80% de los individuos suelen responder bien a uno de los medicamentos estimulantes existentes en el mercado. Por lo general, las diferencias significantes en la respuesta a estos fármacos se encuentran en los niños de edad preescolar. La gravedad de los síntomas de TDAH también puede guardar relación con el grado de respuesta positiva a estos tratamientos. Es decir, que las personas con síntomas más severos de TDAH pueden demostrar mejorías más significantes en el control de sus síntomas que personas con un TDAH más leve. Algunos estudios sugieren que el historial familiar de respuesta a los medicamentos puede ser un factor importante a tener en cuenta. Los individuos que tienen familiares que han respondido bien a un medicamento tienen mayores posibilidades de tener una respuesta positiva al mismo fármaco. Esto nos hace pensar que puede haber una base genética a la respuesta positiva al medicamento. Hay que tener en cuenta los casos en los que familiares han tenido una reacción adversa a un fármaco en particular, porque el individuo al que se está considerando tratar con el medicamento probablemente tendrá la misma reacción negativa. Por tanto, los médicos harían bien en preguntar por reacciones adversas a los medicamentos en familiares antes de recetar un fármaco en particular para un niño o un adulto con TDAH. Se han publicado recientemente un par de estudios que sugieren que el gen transportador de dopamina, conocido como el gen DAT1, podría estar relacionado con la respuesta al metilfenidato y la atomoxetina. Por lo general, los individuos con una versión particular de este gen, conocido como polimorfismo, respondieron mejor al medicamento que los que tenían otra combinación de este polimorfismo. Los números 9 y 10 que figuran aquí hacen referencia al número de repeticiones terminales de este gen.
Se sabe que la longitud de este gen transportador de dopamina varía según la persona, igual que el número de copias del gen que están colocadas una al lado de otra en los cromosomas. Según los estudios, las personas que tienen una versión heterocigótica, es decir, una copia de la versión 9 del gen y una copia de la versión 10, pueden responder mejor al medicamento que las personas que tienen dos copias de la versión 10 de este gen. Está claro que es necesario estudiar este tema con mayor profundidad, pero los resultados hasta ahora sugieren que en el futuro podría ser posible analizar el genotipo de las personas con TDAH y utilizar esta información para determinar el medicamento al que tienen mayores posibilidades de respuesta positiva. Debido al hecho de que tanto el metilfenidato como la atomoxetina son inhibidores de la recaptación, tiene sentido que el transportador de dopamina pueda estar relacionado con la respuesta a estos dos medicamentos. El metilfenidato, por ejemplo, inhibe el transporte de la dopamina a través del bloqueo del mecanismo de recaptación de las células nerviosas de la dopamina, para que una mayor cantidad se quede fuera de la célula nerviosa y se mantenga activa. La atomoxetina, al contrario, inhibe la recaptación de la norepinefrina. Estos resultados sugieren que el gen transportador de dopamina puede afectar tanto la recaptación de la norepinefrina como de la dopamina. Vamos a examinar ahora el primer medicamento no estimulante aprobado por la FDA para el tratamiento de TDAH en niños y adultos. Se trata de la atomoxetina, que bloquea exclusivamente la recaptación de la norepinefrina. No es un medicamento restringido, porque no tiene peligro de abuso, probablemente porque no tiene apenas efecto sobre las áreas de recompensas del mesencéfalo. Se sabe que los medicamentos estimulantes afectan a esta estructura y el área de recompensa en el cerebro, y por tanto tienen cierto peligro de abuso, pero no es el caso de la atomoxetina. Fue aprobado para su uso en los Estados Unidos en 2003 y desde entonces ha sido aprobado en numerosos países europeos y del resto del mundo. Este medicamento es uno de los más estudiados que existen y ha sido investigado en estudios de doble ciego con placebo antes de entrar en el mercado. La compañía farmacéutica que lo desarrolló lo probó en más de 6.000 niños y adultos antes de solicitar permiso a la FDA para comercializarlo en el tratamiento del TDAH. A la hora de crear este curso, el medicamento ya se ha utilizado para tratar a más de 4,5 millones de pacientes en todas partes del mundo. Por lo general, los resultados de los estudios de doble ciego indican que este fármaco funciona para controlar el TDAH en niños, adolescentes y adultos. Su efectividad es igual a la de otros medicamentos, como por ejemplo el metilfenidato. De un 70 a un 80% de pacientes han demostrado una respuesta positiva a este fármaco. Estudios más recientes sugieren, sin embargo, que el grado de mejoría de los síntomas del TDAH que se consigue con el tratamiento con atomoxetina es algo menor que la del metilfenidato. Aquí pueden observar la magnitud del efecto de ambos. Recuerden que la magnitud del efecto es la proporción de la desviación típica de la mejoría en los síntomas conseguida por el placebo y por la condición activa del medicamento. Como pueden observar aquí, la atomoxetina tiene un grado de mejoría o magnitud de efecto algo menor que el metilfenidato, pero por lo general parece que su efectividad para controlar los síntomas del TDAH es casi igual que los estimulantes. Tal como ya he comentado anteriormente, el 75% de los individuos muestran una respuesta positiva a la atomoxetina si no han recibido tratamiento previo con medicamentos para el TDAH. Aproximadamente el 50% de los niños y adultos que no han tenido una buena respuesta a los estimulantes la consiguieron con la atomoxetina, con lo cual nos hace pensar que este medicamento puede ser una buena elección para tratar a pacientes que no han tenido buenos resultados con los estimulantes. Igual que he explicado antes, no se puede pronosticar la respuesta de otros medicamentos disponibles en Estados Unidos para el tratamiento del TDAH en base a la respuesta previa a los estimulantes. Según los estudios, los individuos que han recibido tratamiento con atomoxetina durante un mínimo de 3 años mantienen una buena respuesta a lo largo de este tiempo. Y de hecho, los estudios indican que cuanto más dura el tratamiento con atomoxetina, mayor es el grado de mejoría conseguida en los síntomas del TDAH. Aunque se suele administrar la atomoxetina en una sola dosis por la mañana, es posible distribuirla en 2 tomas, la mitad por la mañana y la otra mitad por la noche. Esta distribución puede disminuir los efectos secundarios en algunas personas sin afectar a la efectividad del medicamento. Por lo general, parece que los efectos de la atomoxetina se mantienen durante todo el día e incluso hasta 24 horas.
En esta diapositiva pueden observar los beneficios que han sido documentados en los individuos tratados con atomoxetina. Lo que demuestran los estudios es una mejoría generalizada en los síntomas de TDAH y del trastorno negativista desafiante y una disminución de la agresividad. Según algunos estudios, este medicamento puede lograr una verdadera mejoría de los síntomas de interiorización como la ansiedad. De hecho, unos pocos estudios demuestran que el tratamiento con atomoxetina mejora los síntomas de ansiedad en los niños y adultos con TDAH y trastornos de ansiedad comórbidos. Estudios más recientes demostraron que la atomoxetina mejora las funciones ejecutivas en los individuos con TDAH según las escalas de evaluación numérica. Igual que los estimulantes, la atomoxetina consigue una mejoría en la productividad, la conducta en el entorno escolar y la relación con los compañeros, las interacciones entre padres e hijos y la autoestima. Según algunos estudios realizados por el laboratorio farmacéutico que comercializa el medicamento, se consigue un aumento en el número de noches sin mojar la cama en los niños con TDAH y enuresis. Los resultados de los estudios han visto también que las personas que toman atomoxetina demuestran una conducta mejor por la mañana, después de haber tomado el medicamento el día anterior, comparándolo con las personas que no toman o las que reciben tratamiento con estimulantes. No se sabe exactamente el motivo de esta mejora por la mañana después de haber tomado la atomoxetina. Quizá esté relacionado con que este fármaco no interfiere en el inicio del sueño o el insomnio, al contrario de lo que suele pasar con los estimulantes como el metilfenidato. Como pueden observar aquí, solo un 7% de los individuos que tomaron atomoxetina comunicaron dificultades para conciliar el sueño en comparación con un 30 a un 50% de los niños que tomaron estimulantes como el metilfenidato. De hecho, algunos estudios demuestran que las personas que toman atomoxetina se duermen antes que las que toman el placebo. De 5 a 10 personas que toman estimulantes experimentan un efecto secundario que se conoce como el empobrecimiento emocional o la disminución de la capacidad de expresión emocional. Los padres de los niños que toman estimulantes comentan habitualmente que sus hijos demuestran una limitación en su expresión emocional. Frecuentemente describen la conducta de sus hijos como robótica, como si fueran autómatas o simplemente dejaban de demostrar sus emociones. Aunque esta reacción no ha sido documentada en estudios, es una queja que reciben los médicos clínicos de una minoría de sus pacientes. Según mi experiencia, esta reacción guarda relación con la dosificación del fármaco y las dosis más altas tienen mayor probabilidad de provocar esta situación. No conozco quejas al respecto en relación con la atomoxetina, quizá porque, como han demostrado estudios recientes, este medicamento no afecta el sistema límbico del cerebro, es decir, el cerebro emocional. Medicamentos como el metilfenidato, al contrario, dan como resultado una aparente disminución de la actividad en el sistema límbico, que podría ser la causa de esta queja del empobrecimiento emocional en las personas tratadas con estimulantes. Algunos estudios demuestran que, igual que los medicamentos estimulantes, la atomoxetina se puede utilizar con seguridad para el tratamiento efectivo de los síntomas del TDAH en personas que tienen un trastorno del espectro autista comórbido. Casi la mitad o más de los casos comórbidos respondieron a la atomoxetina, aparentemente con menos efectos secundarios que los niños con TDAH y trastornos del espectro autista que fueron tratados con metilfenidato, que figura como MPH en esta diapositiva. La atomoxetina, igual que los estimulantes, produce algunos efectos secundarios. La mayoría son benignos. Están relacionados con las dosis del medicamento y tienen una duración relativamente corta. Como los estimulantes, este fármaco aumenta la tensión sanguínea y el ritmo cardíaco, pero solo ligeramente. Hay una falta de aumento de peso en los niños que toman atomoxetina, pero es temporal y puede que sea igual que la producida por los medicamentos estimulantes. El fármaco tiene un efecto muy ligero sobre el crecimiento en cuanto a la altura, probablemente menor que el producido por los estimulantes, e igual que en el caso de estos últimos, el retraso de crecimiento global parece ser transitorio. Una sola persona sufrió una inflamación del hígado como resultado de tomar atomoxetina, pero se trata de un solo caso entre 4,5 millones de individuos. Por tanto, el riesgo de problemas hepáticos con la atomoxetina es extremadamente raro y probablemente se debe a una reacción autoinmune muy particular. Hace varios años, la FDA hizo colocar una advertencia dentro de un rectángulo negro en la caja del medicamento por la posibilidad de un aumento de ideas suicidas en los niños que lo tomaban. No existen indicios de un aumento de ideas suicidas en adolescentes y adultos.
La compañía farmacéutica comunicó los resultados de un estudio que sugirió que aproximadamente de un 0,3 a un 1% de los casos pediátricos que tomaban atomoxetina se quejaban de ideas suicidas. Se trata de 5 de entre más de 1.300 niños que fueron tratados con este fármaco en este estudio. Antes de poder evaluar si se trata de un aumento de ideas suicidas, hay que conocer el porcentaje base de niños con TDAH e ideas suicidas que no fueron tratados con atomoxetina. Tal como he indicado en el curso que ofrezco en esta página web sobre la comorbilidad, aproximadamente el 6% de los niños con TDAH que no fueron tratados con medicamentos se quejan de ideas suicidas. La cifra aumenta hasta un 33% de los adolescentes con TDAH en la escuela secundaria. Comparen estas cifras. Un 6% de los niños y un 33% de los adolescentes sin medicación con el número de personas que se quejaron de ideas suicidas mientras recibían tratamiento con atomoxetina. Es menos de un 10% del número de personas que tenían ideas suicidas y que no tomaban atomoxetina y menos del 1% de los adolescentes con TDAH que no fueron tratados con este medicamento. De hecho, con estas cifras, uno podría proponer que la atomoxetina en realidad podría reducir el riesgo de ideas suicidas en los niños, aunque no lo afirmo. Simplemente les quiero mostrar las pruebas y explicar que según los resultados que tenemos, no hay indicios, por lo menos que sepa yo, de que la atomoxetina podría aumentar la idea suicida en los niños. En mi opinión, la advertencia en negro en la caja del medicamento probablemente fue inapropiada. Es cierto que la capacidad para descomponer, metabolizar y eliminar este medicamento del cuerpo varía según cada individuo. Parece que la causa de la presencia de un mayor nivel de atomoxetina en sangre de algunas personas en comparación con el resto de la población es el genotipo CYP2D6 y su vía metabólica. Estas personas demuestran un nivel de atomoxetina en sangre mucho mayor que las personas que no tienen este genotipo en particular. De todas maneras, incluso las personas que tenían un nivel de atomoxetina en sangre 2 o 3 veces mayor que el resto de la población mostraron una tolerancia y un abandono de la medicación muy parecidos a los de los individuos que no tenían el metabolismo lento. Guanfacina XR es un medicamento que fue aprobado en 2009 para el tratamiento del TDAH. Guanfacina es un medicamento antihipertensivo. Ya se había utilizado fuera de las indicaciones para tratar el TDAH, los tics y el síndrome de Tourette. La empresa que fabrica este fármaco desarrolló una forma de guanfacina de liberación prolongada para tratar el TDAH. El medicamento funciona en el cerebro como un agonista del alfa-2, lo cual significa que funciona dentro del cerebro de una manera distinta a los estimulantes o la atomoxetina. En su forma de liberación inmediata, es un fármaco antihipertensivo relativamente efectivo que se utiliza para tratar la hipertensión. La versión de liberación prolongada fue aprobada por la FDA para el tratamiento del TDAH en 2009, dentro de una gama de dosis específicas. Parece que la guanfacina XR mejora ambas dimensiones de los síntomas del TDAH y puede funcionar mejor que la guanfacina de liberación inmediata o que la clonidina, otro fármaco antihipertensivo que se utiliza para tratar el TDAH, debido a su menor efecto sobre el funcionamiento cardíaco y sedante. Por estos motivos, la guanfacina XR puede resultar más segura en su utilización e interrupción del tratamiento que la clonidina o la guanfacina en su versión de liberación inmediata. Observen que la magnitud del efecto o el grado de mejoría de los síntomas del TDAH que aporta la guanfacina es algo menor que el que se consigue con los medicamentos estimulantes en dosis semejantes. Cuando se aumenta la dosis de guanfacina, la mejoría de los síntomas del TDAH se acerca a la conseguida por los estimulantes. Aproximadamente de un 50 a un 65% de los individuos que participaron en estudios sobre la guanfacina mostraron una reducción clínicamente significante de sus síntomas de TDAH en comparación con su nivel antes de iniciar los estudios. Esta cifra es semejante, aunque no llega al mismo nivel de mejoría, que las conseguidas con los medicamentos estimulantes. De todas maneras, demuestra que numerosos individuos tienen una respuesta positiva en cuanto a la disminución de sus síntomas de TDAH como resultado del tratamiento con este fármaco. Algunos estudios indican que se puede combinar con seguridad con los estimulantes, y en estos casos el tratamiento requiere una dosis más baja, tanto del medicamento estimulante como de la guanfacina. La combinación de ambos puede llegar a cubrir un mayor número de síntomas de TDAH e incluso algunos síntomas comórbidos como la desregulación emocional y la conducta negativista.
Puede ser que el efecto más positivo de la guanfacina sea sobre la inatención y la memoria de trabajo, además de la desregulación emocional y los síntomas negativistas en comparación con otros fármacos. Parece que los agonistas del alfa-2, como la guanfacina XR, funcionan directamente sobre la corteza frontal a través del ajuste de las señales en las redes neuronales y la mejora de la capacidad de transmisión de estas señales por la red. En otras palabras, reduce el ruido de fondo que interfiere con las señales en estas redes neuronales y, como consecuencia, puede resultar una mejoría de los síntomas del TDAH. Según los estudios, la guanfacina XR no exacerba los tics o la ansiedad preexistentes, con lo cual resulta especialmente útil para tratar a las personas que tienen TDAH y estos trastornos comórbidos. Este fármaco se puede administrar una vez al día y los efectos se mantienen a lo largo del día y a veces hasta la mañana siguiente. Se puede tomar en cualquier momento del día, o por la mañana o por la noche, sin aparentemente cambiar la probabilidad de mejoría que aporta el medicamento. También se puede tomar una vez al día, a la hora de acostarse, ya que puede ayudar a conciliar el sueño, porque uno de los efectos secundarios, especialmente al principio del tratamiento, es la sedación. Igual que con los otros medicamentos para tratar el TDAH, la guanfacina XR tiene por supuesto sus efectos secundarios. Son relativamente benignos, aunque pueden resultar molestos para algunos pacientes. Como pueden observar aquí, el efecto secundario más común es la sedación o la somnolencia, a un nivel leve o moderado cuando se inicia el tratamiento, y este efecto puede ser mayor durante el resto del día que por la mañana. El grado de somnolencia, sin embargo, no es tal como para interferir con el rendimiento psicomotor o la atención a las tareas. Este efecto secundario puede durar poco, ya que cuanto más tiempo dura el tratamiento, menos se nota la somnolencia. Algunos individuos que toman este medicamento hablan de una mayor frecuencia de dolores de cabeza, un mayor cansancio, cierta sensación de estar sedado y dolor abdominal. Un porcentaje muy reducido comunicó que tenía menos apetito, especialmente a la hora de la comida de mediodía, y otro porcentaje reducido se quejó de náuseas o un mayor riesgo de vómitos. El letargo y la irritabilidad son muy infrecuentes con esta medicación. Algunos individuos experimentan sequedad de boca o tos seca y un porcentaje aún más reducido refirió mareos que relacionaron con el medicamento. Igual que los otros fármacos que se utilizan para tratar el TDAH, la guanfacina afecta la tensión sanguínea y el ritmo cardíaco. Pero fíjense que el efecto es el inverso. Una tensión sanguínea, pulso y ritmo cardíaco más bajo, porque la guanfacina es un medicamento antihipertensivo. Parece que los efectos secundarios disminuyen con el tiempo, pero en algunos individuos llegan a durar más de 2 semanas. Se sugiere que se debería realizar un seguimiento de nivel de guanfacina en sangre en las personas que toman este medicamento en combinación con el valproato, un medicamento antiepiléptico, porque la interacción de estos dos fármacos hace subir el nivel de guanfacina más de lo habitual. El prospecto de la guanfacina advierte que está contraindicado su uso para las personas que toman aripiprazol. Existen otros medicamentos en Estados Unidos que se han utilizado fuera de las indicaciones para controlar el TDAH. Hace 30 años, cuando la metanfetamina se vendía en las farmacias, los estudios indicaron que esta versión más potente de la anfetamina era incluso más efectiva que la dexadrina o la benzadrina para controlar los síntomas del TDAH. La metanfetamina tiene un gran riesgo de abuso. Este fármaco habitualmente no está disponible en muchas zonas de los Estados Unidos y muchas farmacias prefieren no mantenerlo en su stock por el alto riesgo de robo y abuso de sustancias. A partir de los años 70, se empezaron a probar los antidepresivos tricíclicos para tratar a las personas con TDAH. Estos medicamentos funcionaron para mejorar los síntomas del TDAH, pero tenían un perfil menos seguro, mayores efectos secundarios y era necesario hacer un electrocardiograma a los pacientes para descartar a los que podrían tener dificultades cardíacas. Debido al riesgo algo más elevado de problemas cardíacos y la nueva disponibilidad de los inhibidores de la recaptación de la norepinefrina, como la atomoxetina, con un perfil de seguridad mucho mayor, ya no se recomienda el uso de los antidepresivos tricíclicos para tratar el TDAH. Hay otros inhibidores de la recaptación de la norepinefrina parecidos a la atomoxetina disponibles para el TDAH, pero no han sido aprobados por la FDA. Está, por ejemplo, la reboxetina, que según varios estudios consigue una mejoría en los síntomas del TDAH.
El bupropión puede ser útil también para tratar este trastorno. Se han utilizado otros fármacos antihipertensivos como la guanfacina de liberación inmediata o la clonidina, pero ya hay un mayor número de estudios que avalan la seguridad y efectividad de la guanfacina XR. Este fármaco sería la mejor opción para tratar el TDAH en niños o adultos con un medicamento antihipertensivo. Algunos pediatras indican que han obtenido resultados positivos en el tratamiento de TDAH infantil con antihistamínicos. Por lo general, no se recomiendan estos medicamentos al tener disponibles numerosos sistemas diferentes de liberación para la atomoxetina y la guanfacina XR, que hacen que estos fármacos sean preferibles a los antihistamínicos para controlar los síntomas del TDAH. Surgen varios temas a considerar a la hora de elegir el medicamento que puede funcionar mejor en cada caso de TDAH. Uno de ellos es el grado de urgencia que existe para controlar los síntomas. Si un individuo con TDAH está en una situación crítica, en la que puede sufrir daños de cualquier tipo si no se logra controlar los síntomas inmediatamente, entonces podría ser preferible comenzar el tratamiento con una medicación estimulante. Estos medicamentos actúan rápidamente y la dosis se puede ajustar a un nivel terapéutico en cuestión de días. Tanto la atomoxetina como la guanfacina XR pueden tardar varias semanas en llegar a un nivel terapéutico apropiado. Por tanto, si existe una necesidad urgente de controlar los síntomas del TDAH, podría ser preferible utilizar un estimulante. Otro tema a considerar es la duración de la acción del medicamento. Para los individuos que solo necesitan controlar sus síntomas de TDAH durante un periodo corto, por ejemplo unas cuantas horas, el tratamiento a elegir podría ser un estimulante de liberación inmediata. Por otro lado, la mayoría de los individuos con el trastorno tienen necesidad de controlar los síntomas durante la mayor parte o la totalidad del día. Por este motivo, los diversos medicamentos en sus fórmulas de liberación prolongada suelen ser la elección más habitual para controlar el TDAH. La aceptación del consumidor es desde luego un tema importante a considerar en relación con la elección de medicamentos. Las familias de los pacientes, tanto los niños como los adultos con TDAH, pueden ser reacias al tratamiento con medicamentos estimulantes debido a la tendencia alarmista en los medios de comunicación no especializados en relación con estos fármacos. Para superar esta dificultad en la aceptación del uso de estimulantes, se debe compartir la información científica apropiada con los pacientes para que comprendan que lo más probable es que los medios de comunicación hayan dado una idea equivocada sobre las consecuencias que pueden tener los pacientes que reciben este tipo de tratamiento. Hablamos, por ejemplo, del miedo al riesgo de adicción, incluso cuando se toman los medicamentos bajo control facultativo, o del miedo a que los niños que reciban tratamientos con estimulantes puedan tener un mayor riesgo de drogodependencia cuando sean mayores. Tal como he demostrado en una diapositiva anterior en este curso, ambas son ideas equivocadas y sin fundamento. Una consideración importante, desde luego, a la hora de determinar cuál es el mejor medicamento para tratar el TDAH es si los padres tienen o no la capacidad para supervisar el uso del mismo. Por tanto, si los padres no pueden supervisar la medicación debidamente, podría ser preferible un medicamento no estimulante. Si el paciente está tomando otros fármacos, hay que tenerlo en cuenta, por si existieran contraindicaciones entre ellos. Por ejemplo, tal como he indicado anteriormente, si el paciente ya está tomando aripiprazol, no le recetaríamos guanfacina XR. Si el paciente ya está tomando un estimulante o está abusando de los estimulantes, evidentemente no se contemplaría el tratamiento con medicamentos estimulantes. Habría que considerar, por supuesto, si hay dentro del historial médico familiar o personal indicaciones de reacciones adversas a ciertos medicamentos, tal como ya he mencionado anteriormente. En ese caso, sería preferible utilizar otra medicación con este paciente. Hay que considerar además si el niño tiene un problema preexistente relacionado con el crecimiento que podría verse exacerbado por el uso de estimulantes o atomoxetina, ya que se sabe que tiene unos efectos leves sobre el retraso del crecimiento. Otro tema a tener en cuenta es la presencia de problemas preexistentes de conducta en relación con el sueño, como por ejemplo el insomnio, dificultades para coger el sueño o mantenerlo, ya que algunos de los fármacos, como los estimulantes, pueden empeorar estos problemas. En los casos de problemas persistentes relacionados con el sueño, probablemente sería mejor elegir un medicamento no estimulante para tratar el TDAH. Hay que considerar también el grado de ansiedad o trastorno obsesivo-compulsivo que pueda tener el individuo. Algunos estudios demuestran que los estimulantes tienen una tendencia a exacerbar la ansiedad, la conducta obsesiva-compulsiva, los tics o el síndrome de Tourette.
Aunque no es el caso de la totalidad de los pacientes que tienen todos estos trastornos, la bibliografía sí comenta casos de este tipo de exacerbación. Por eso, podría ser más interesante que los médicos clínicos comenzaran con dosis más bajas de medicamentos estimulantes para los pacientes que tienen estas comorbilidades. De esta manera, podrán ir ajustando la dosis paulatinamente mientras monitorizan el trastorno comórbido para averiguar si empeoran. Para estos casos, la mejor opción sería elegir el tratamiento con fármacos no estimulantes, como atomoxetina o guanfacina, antes de recetar estimulantes. Sería interesante también considerar si algún miembro de la familia inmediata del paciente tiene un problema de abuso de estimulantes. En estos casos, probablemente no sería buena idea el tratamiento con estimulantes de liberación inmediata, por el peligro de que esta persona los utilizara. En este caso, podría ser preferible recetar uno de los estimulantes con menor peligro de abuso, la lisdesanfetamina que comenté anteriormente, o el metilfenidato con sistema oral de liberación osmótica, OROS. Ambos medicamentos son estimulantes con un efecto de larga duración y tienen un peligro de abuso mucho menor que las fórmulas de liberación inmediata. También podría ser interesante en estos casos considerar el tratamiento con medicamentos no estimulantes como la atomoxetina o la guanfacina XR. Los médicos clínicos deberían considerar la disponibilidad de estos fármacos en los seguros médicos y determinar cuáles son los medicamentos que están cubiertos por la póliza. El coste es otro factor a tener en cuenta. Los medicamentos de más reciente comercialización, que no tienen versiones genéricas, suelen ser más caros y pueden crear problemas para el presupuesto familiar. Los médicos deberían hablar con las familias sobre la disponibilidad y su coste. Es necesario considerar también si la familia tiene acceso al seguimiento médico apropiado y si pueden asumir los costes del mismo. Bien, para terminar, espero que hayan aprendido de este curso sobre los muchos medicamentos que existen en el tratamiento del TDAH. Existen por lo menos 3 tipos. Tanto los estimulantes como el no estimulante atomoxetina y el fármaco antihipertensivo guanfacina XR han sido aprobados por la FDA para el control del TDAH. Parece que los resultados conseguidos por estos medicamentos incluyen la mejoría de los síntomas en la gran mayoría de los individuos que reciben el tratamiento. Entre un 65 y un 92% de los pacientes con TDAH tienen probabilidades de responder bien a uno o más de los medicamentos actualmente aprobados en los Estados Unidos. El grado de mejoría conseguido por estos fármacos es frecuentemente mayor que el conseguido por cualquier otra categoría de medicamentos psiquiátricos, y por tanto el TDAH es uno de los trastornos psiquiátricos más tratables en cuanto a los medicamentos disponibles para controlarlo. Esta medicación para el TDAH es razonablemente segura, normalmente bien tolerada y por lo general efectiva para controlarlo cuando se siguen las indicaciones para el tratamiento. Las mayores dificultades relacionadas con estos fármacos podría ser la aceptación por parte de los consumidores, especialmente en el caso de los estimulantes, su coste, el índice de abandono del tratamiento y su disponibilidad según el país. Los estudios demuestran que es probable que después de varios meses o años de tratamiento haya probabilidades de abandono del mismo por parte de los pacientes. No se sabe exactamente los motivos de esta interrupción, pero podrían estar relacionados con los problemas que ya he citado de aceptación, tolerancia, disponibilidad y coste. Espero que este curso les haya sido útil para aprender más sobre el tratamiento médico del TDAH. Les doy las gracias por apuntarse a este curso y les invito a apuntarse cuando quieran a otros cursos que he preparado para esta página web. Les invito también a visitar la página web de mi editorial guilford.com para más información sobre otros productos que tengo en el mercado para el TDAH. Están, por ejemplo, las nuevas escalas de valoración numérica que he desarrollado para evaluar adultos con TDAH. Una para la evaluación de los déficits de las funciones ejecutivas y otra para la evaluación de la disfunción psicosocial. De nuevo, gracias por apuntarse a este curso. Adiós.